Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python 3 desde cero orientado por la cartilla. En los tutoriales anteriores conocimos las estructuras de datos básicas en Python, estoy hablando de listas, tuplas, sets y diccionarios. En este punto del curso de Python ya debemos conocer cómo definir y almacenar variables básicas en estas estructuras como lo hemos trabajado en los videos anteriores. Para este tutorial en específico aprenderemos cómo plantear condicionales utilizando la sentencia if. Vamos a arrancar con algo sencillo, vamos a establecer si un número introducido por el usuario es par o no es par. Lo primero que haremos entonces es definir una variable que nos almacene el valor de ese número que vamos a pedir al usuario, vamos a llamarla número, y número va a ser igual a una entrada del usuario desde la consola. Para esto vamos a utilizar una función que no hemos visto hasta el momento que corresponde a la función input. La función input nos permite interactuar con la consola y adicionalmente podemos imprimir un mensaje en la consola al usuario para indicar qué es lo que estamos pidiendo. En este caso le vamos a pedir que introduzca un número. Vamos a colocar dos puntos y un espacio. Si corremos esto, vamos a obtener que en la consola nos aparece un mensaje, introduzca un número y se queda esperando, vemos acá que tenemos el botón de espera en rojo, se queda esperando a que el usuario introduzca ese número. Para introducir el número damos clic en la consola y vemos que el cursor nos aparece seguido de la frase que mostramos al usuario. En este caso vamos a poner 40 por ejemplo, vamos a dar enter y vemos que en el explorador de variables de Spider tenemos la variable número, que es una variable con valor de 40 y observen que es de tipo string. En este caso todo lo que entra a través de la consola por defecto Python lo almacena como un valor string. Como nosotros estamos pidiendo un número, vamos a hacer una conversión de este valor string a un valor entero. Simplemente metemos ese input dentro de un int. Recordemos que esta es otra de las funciones built-in de Python como lo vimos anteriormente. Y si ejecutamos nuevamente esto, nos paramos nuevamente en la consola, escribimos 40, damos enter, vemos que tenemos la misma variable número, pero en este caso ya no es un string, ahora es un entero. Si ustedes introducen o el usuario introduce letras, por ejemplo, van a obtener un error cuando Python intente hacer la conversión de esas letras a tipo entero. En Python existen maneras de manejar estos errores y excepciones, pero esto es algo que vamos a ver mucho más adelante. Bien, ya tenemos nuestro número. Ahora vamos a plantear nuestra sentencia if o nuestro condicional. Para esto iniciamos con un if, así es como se definen las sentencias si en Python. Y lo que debemos establecer a continuación es la condición que queremos evaluar. Como nuestra tarea es establecer si el número ingresado por el usuario es par o no, vamos a utilizar el módulo y recuerden que el módulo nos entrega el residuo de una división. En este caso, si tenemos número módulo 2, lo que estamos diciendo es que vamos a obtener el residuo del valor número que va a venir a través de consola dividido entre 2. Y recuerden que para un número par, el residuo sobre 2 va a ser equivalente a 0. Si el número es impar, el residuo de dividir este número sobre 2 va a ser distinto de 0. Hagamos una prueba rápida acá. Por ejemplo, si tenemos el número 41 módulo 2, vamos a obtener que ese residuo es equivalente a 1, pero si tenemos 40 módulo 2, vamos a obtener que eso es igual a 0. Entonces, nuestra condición va a ser la siguiente. Si número módulo 2 es igual, pero recordemos que este no es igual de asignación, es un igual de pregunta, lo vimos dentro de los operadores lógicos, es igual a 0, entonces para indicar que hemos terminado la sentencia if en Python debemos introducir dos puntos, entonces enter, y veamos cómo automáticamente el intérprete asigna una indentación al código. Todo lo que esté por debajo del if y siguiendo esta indentación va a corresponder al que va a pasar. Entonces ya definimos. Si número módulo 2 es igual a 0, entonces ahora debemos decirle qué va a pasar. Entonces lo que va a pasar es que vamos a imprimir en consola un mensaje diciendo el número introducido
es par. ¿Qué pasa si ese número introducido no es par? Vamos a lanzar un mensaje diciendo el número introducido no es par. Entonces veamos la estructura de la pregunta. Hasta ahora llevamos si número módulo 2 es igual a 0, entonces imprima un mensaje diciendo el número introducido es par. Si no, para colocar si no vamos a dar enter, pero nos vamos a devolver, ya no lo queremos intentar, pero en este caso es otra condicional, entonces es si no. En Python si no se escribe else, dos puntos, y vamos a tener print el número introducido no es par, y ahí va a terminar nuestra sentencia if. Entonces vamos a señalar estas líneas de acá para no correr todo el script. Vamos a correr esto con F9 o con function F9 dependiendo de la configuración de su teclado. Lo primero que tenemos es introduzca un número. Vamos a introducir 50, por ejemplo. Enter, y tenemos el número introducido es par. Ahora, si volvemos a correr nuevamente esto, recordemos que si damos flecha arriba tenemos la última instrucción que se ejecutó. Entonces tenemos acá enter, introduzca un número. Ahora vamos a introducir, por ejemplo, un número que sea impar, en este caso 33. El número introducido no es par. ¿Qué pasa si tenemos un doble condicional? Vamos a evaluar, aparte de que el número sea par, si este número introducido por el usuario es menor a 20. Vamos a replantear nuevamente la función. Vamos a reciclar esta parte para dejar trazabilidad de lo que hicimos y no borrarla. Entonces tenemos acá, si el número módulo 2 es igual a 0, recordemos que en este caso era un número par, y vamos a poner acá otro condicional. Ya vamos a ver que hay distintas maneras de llegar a lo mismo, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta cuando estén programando. No existe una única manera de codificar. Hay buenas prácticas y seguramente con la experiencia hay maneras más cortas de hacer las mismas cosas. Entonces, si el número módulo 2 es igual a 0, va a entrar a esta parte del bloque, o sea, a esta indentación. Ya tenemos que lo que ejecutábamos es que el número 2 introducido es par. Ahora vamos a agregar otra condicional acá. Le vamos a poner otro if. Aparte de eso, entonces ya tenemos que el número es par. Ahora, si ese número es menor o igual a 20, dos puntos, porque ahí estamos terminando este bloque if de la línea 194. Entonces enter, vemos ahí como él nos pone automáticamente la indentación a este nivel. Ahora, si el número es menor o igual a 20, entonces vamos a imprimir el número es menor o igual a 20. Y observemos que si ponemos otro else, podemos decirle en este caso, si no se cumple lo de arriba, si el número no es menor o igual a 20, por supuesto es porque es mayor o igual a 20. Entonces else, si no, print el número es mayor o igual a 20. Entonces esto se conoce como ifs anidados o anidar condicionales. En este caso vemos que tenemos una primer condicional. Si esta primer condicional se cumple, lo que se hace primero es imprimir el número introducido es par. Luego entra este otro bloque donde se encuentra otra condicional que evalúa si el número es menor o igual a 20. Si es menor o igual a 20, imprime algo. Podríamos también estar ejecutando una operación. Si no es menor o igual a 20, imprime otra cosa. Y vamos a modificar este de acá. Entonces recordemos que teníamos acá un else. Esto es cuando el número módulo 2 es diferente de 0, o sea, cuando el número es impar o no es par. Y vamos a tener acá, entonces, si el número no es par, vamos a decirle, evalúe otra condición. Si el número es menor a 20, vamos a tener acá print, recordemos entre comillas porque es un string,
el número es menor a 20. Y vamos a utilizar otra sentencia. Entonces, hasta ahora hemos visto if y else. Entonces, o tenemos A o tenemos B, pero resulta que podemos tener más de una cosa. En este caso hemos planteado para el else, es decir, para los números impares, ¿qué pasa cuando ese número impar que introduce el usuario es menor a 20? Entonces vamos a definir un rango adicional. Vamos a tener números impares menores a 20. Vamos a tener números impares entre 20 y 50, por ejemplo. Y números impares mayores a 50. Para esto vamos a utilizar otra instrucción que en Python se define como el if. El if traduce si no, si. Entonces tendríamos lo siguiente. Si el número es impar, va a entrar a este bloque de acá abajo y vamos a preguntarnos, ok, si el número es impar y el número es menor a 20, vamos a imprimir el número es menor a 20. Pero acabamos de decir que nos interesa definir condiciones adicionales. Entonces, si no es menor a 20, él se va a venir a este if y va a buscar si número es mayor a 20 y observemos que acá vamos a tener una comparación número menor o igual a 30. Es decir, si el número está entre 20 y 30, recordemos que este operador AND lo vimos dentro de los operadores lógicos. Entonces, si este número está entre esto, vamos a decirle que imprima el número es mayor a 20 y menor o igual a 30. Bien. Y por último, podríamos seguir adicionando el if. Podríamos decirle, ok, si no es mayor a 20 y menor a 30, entonces puede ser mayor a 30 y menor a 50. O cualquier otra cosa que nosotros decidamos. En este caso, para cerrarlo, vamos a hacer un else. Entonces, si el número es menor a 20, entra acá. Si no es menor a 20, él viene y busca en el elif la siguiente condición. En este caso se evalúa si el número es mayor a 20 y menor a 30. Si tampoco se cumple esta condición, finalmente se viene al else. Entonces, si no, en este caso, él solo requiere 2 puntos porque es lo que resta. Es decir, si no se cumple lo que definimos anteriormente, entonces vamos a decirle que el número que imprima, perdón, el número es, acá tenemos esto mal, acá es igual, entonces en este caso el número es mayor a 30. Y vamos a correr nuevamente esto y vean cómo pasamos de tener un condicional simple a tener un condicional anidado que tiene if, else internos y que tiene de hecho la instrucción el if. Entonces si corremos esto con F9, lo voy a señalar, entonces vamos a tener, no nos está pidiendo el mensaje de consola por supuesto porque no copiamos número, está corriendo con el valor que tenía antes. Vamos a pedir nuevamente un número al usuario y vamos a correr esto, F9. Introduzca un número. Entonces intencionalmente vamos a hacer que entre aquí, en esta parte de abajo. Entonces para que entre en esta parte de abajo, ¿qué se tiene que cumplir? Que el módulo sea igual a 0 y que el número que introduzca el usuario sea menor a 20. Entonces vamos a introducir un número par menor a 20. Entonces, en este caso tenemos 18. ¿Y qué nos debe retornar? Primero nos va a retornar este print, porque observemos que cuando entra en esta condicional, es decir, cuando esto se cumple, entra en este bloque, lo primero que hace antes de evaluar esta otra condición es imprimir un valor. Entonces nos va a retornar primero el número introducido es par y seguido nos va a retornar el número es menor, o igual a 20. De hecho, estábamos buscando entrar al else, entonces debemos introducir un número mayor o igual a 20 que sea par, en este caso 24. Vamos a obtener dos prints. Corremos esto y tenemos el número introducido es par, el número introducido, nos falta acá, bueno, es mayor o igual a 20. Ahora, supongamos que queremos entrar en este elif de acá abajo. ¿Qué se tiene que cumplir? Uno, pues que el número sea impar, porque primero debe entrar en este bloque.
Observemos que si en Spider 4 damos clic en esta flecha, nos va a esconder todo lo que sea de este bloque else. Entonces tenemos, lo primero que va a pasar es que nos va a retornar que el número no es par, y si queremos que entre en el elif debemos tener un número que sea mayor a 20 pero que sea menor o igual a 30. Entonces si volvemos a correr esto, por ejemplo, introducimos el número 27, que es un número impar, es decir que va a entrar a este bloque, y aparte de eso cumple con la condición de ser mayor a 20 pero menor o igual a 30. Entonces vamos a obtener el número introducido no es par y el número es mayor a 20 y menor o igual a 30, tal y como lo tenemos aquí. ¿Qué pasa si no especificamos la sentencia else? No pasa absolutamente nada. Por ejemplo, si tenemos número otra vez, pero en este caso no lo planteemos como un módulo, simplemente si número es menor a 100, entonces recuerden que esto se hace con 2 puntos, enter, y debemos mantener la indentación. Si no se encuentra una indentación, Python no va a reconocer lo que se encuentra o lo que pongamos debajo del if como la operación que vamos a ejecutar o como el entonces que estamos definiendo. Debemos mantenerlo en la indentación, y esto va a aplicar para cuando veamos ciclos for, while y cuando veamos funciones. La indentación en Python es bastante importante porque no tenemos corchetes para abrir y cerrar este tipo de instrucciones. La forma en la que se hace, repito, es indentando. Entonces tenemos acá, si el número es menor o igual a 100, entonces vamos a multiplicar ese número lo vamos a redefinir, va a ser igual a número al cuadrado, por ejemplo. Y repito, no es necesario especificarle un else, es decir, si el número no es igual a 100, entonces ¿qué pasa? Si no se lo definimos, no va a pasar absolutamente nada. Si queremos que pase algo cuando no se cumpla esta condición, es necesario definir un else o un elif, dependiendo de cuántas condiciones se quieran plantear. Entonces, si corremos esto, vamos a obtener lo siguiente. Número en este caso equivale a 27. Vamos a hacer una redefinición de número rápidamente acá desde consola. Vamos a decir que número es igual a 10. Entonces tenemos ahora nuestro número igual a 10, y lo que va a pasar es que se va a evaluar esta condición. Recuerden F9, función F9. Si el número es igual a 100, es decir, se está cumpliendo esta condición, lo que sigue ahora es que número se va a redefinir. Ahora va a ser igual al cuadrado de número. O sea que al correr esto vamos a obtener que número se convierte en 100. Y estas condicionales, repito, las podemos plantear para cualquier tipo de variables, siempre y cuando lo que estemos planteando tenga lógica. Por ejemplo, podemos utilizar una variable string. Definamos una variable aquí, string, y vamos a decir que esa variable va a ser igual a la cartilla. Corremos esto. Y ahora vamos a especificarle una condicional. Vamos a plantear si el número de caracteres del string, en este caso la cartilla, es mayor a 4, vamos a imprimir su valor. Entonces tenemos acá if. Recuerden que para establecer el número de caracteres o el tamaño de un objeto utilizamos la función built-in conocida como len. Si el número de caracteres del string es mayor a 4, entonces vamos a imprimir ese string. Si corremos esto, vamos a obtener una impresión de la cartilla. Entonces tenemos acá la cartilla. ¿Qué pasa si no definimos absolutamente nada? Por ejemplo, cambiemos este string. Vamos a decirle string es igual a nada. Corremos esto, vemos que string ahora es un vacío. Si corremos nuevamente esta condicional aquí, no se va a imprimir nada en consola. Por supuesto, porque el tamaño de ese string es inferior a 4. Pero podemos plantear otra condicional. Entonces, si el tamaño del string no es mayor a 4, es decir, no se cumple esa condición, vamos a decirle que imprima el número de caracteres del string es inferior a 4. ¿Sí? Si corremos esto nuevamente, para el valor de string que ya tenemos definido, que en este caso es vacío o nada, vamos a obtener el número de caracteres del string es inferior a 4.
Esto sería todo por el tutorial. Recuerden que en la descripción del video les cuelgo el script y un enlace para que puedan profundizar con la sentencias if. Es bueno que practiquen la anidación de sentencias if. Podemos plantear dobles condicionales para no estar redundando. Espero que les haya gustado, que les sea de ayuda. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de más contenido y no lo olviden, si lo aprendieron, compártanlo con alguien más. Nos vemos en un próximo video.